Doctor Moreno, muy gentil, muchas gracias. Buenas tardes, apreciados amigos y mecenas de nuestra fundación. Con su presencia esta tarde, resaltamos, yo creo, doctor Moreno, la importancia del festival, precisamente por permitir el acercamiento a los hombres y a los hechos que para bien y para mal han liderado y construido a Colombia. Este conversatorio para los asistentes de hoy sin duda nos debe marcar cuerpo y mente para aprender siempre lo bueno, lo que ha trascendido y lo que ha dejado huella, como es el caso del barroco, a través de tantas manifestaciones y con estos dos singulares expositores. En nuestro conversatorio de esta tarde sobre el barroco italiano, Maravilla y Poesía, ese subtítulo fue fabuloso, ubicado allá por la casa de la doctora Beatriz y el doctor Moreno. Es una travesía que vamos a ser guiados por dos expositores de lujo que tienen, como decía el doctor Moreno, juventud, carisma, sensibilidad y conocimiento. Recorreremos con ellos ese periodo histórico, cultural y artístico, caracterizado sin duda alguna por la exuberancia ornamental, con fundamento, tal creo yo, en lo original, en lo creativo, en lo retórico, y que surgió en la Italia del siglo XVII. Entonces, para mí es un honor presentar a nombre de la Fundación del Festival Internacional de Historia a la doctora Mónica Chamorro Mejía. Ella es licenciada en Filología y doctora en Lingüística. Ha trabajado como docente universitaria en Italia y en Colombia. Recibió el Premio Regional de Cuento del Ministerio de Cultura en el año 98 y el primer premio del concurso de narraciones breves en el año 2000. También ha publicado el libro de relatos Remedia Amoris en el año 2010 y una novela muy singular, El arte del mal morir, en el año 2020. Sus relatos de ficción han sido incluidos en antologías de narrativa actual y también es autora de ensayos, textos académicos que aparecen a diario en revistas y libros especializados y de columnas de opinión que han sido publicadas en el diario El Nuevo Liberal en Popayán, en la revista Semana y en el periódico El Tiempo. Nuestro segundo expositor invitado, también oriundo de Popayán, doctor Carlos Mauricio Muñoz Bermeo, es escritor, periodista, docente y magíster en historia. Escribe prosa y poesía y en el año 2007 fue seleccionado entre los ganadores del concurso nacional de poesía Contra Babel que convocó el Ministerio de Cultura junto a la Casa de Poesía Silva con una obra muy especial, Un copista de Alejandría, se llamaba. Es cofundador de la revista cultural La Mandrágora y quiero aquí destacar una de sus obras, La secta de los asesinos, que fue publicada en el año 2018 en los Estados Unidos y fue reseñada positivamente por toda la prensa internacional. Actualmente trabaja como docente del programa de Historia de la Universidad del Cauca. Entonces a ambos muchas gracias y bienvenidos a este conversatorio que va a ser de mucha trascendencia para nosotros. Muchas gracias, apreciado Iván. Un saludo para la doctora Mónica, para todas las personas que nos están acompañando en este momento. Qué grato poder conectarnos desde acá, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Cali y también desde otras ciudades desde donde nos están acompañando. Para nosotros es un honor poder participar de este evento. El conversatorio que vamos a tener con la doctora Mónica básicamente se va a referir al mundo del barroco, el contexto, y dentro de este mundo y contexto del barroco, nosotros vamos a abarcar lo que es la poesía y la prosa que apareció durante el barroco, concretamente en Italia. Es precisamente en este periodo de tiempo donde en las letras aparece como fenómenos de la literatura barroca lo que es la prosa utópica por una parte y por otra parte la poesía bucólica. La doctora Mónica nos va a hablar sobre la poesía a través de la figura de Giambattista Marino
Y de mi parte voy a hablar sobre la prosa a través de la obra de Tommaso Campanella, La ciudad del sol. Pero antes de llegar a eso, nosotros vamos a realizar un contexto de cómo era el mundo en aquel entonces, cómo era la Europa, cómo era aquel mundo que se había redefinido, que se había prácticamente reinventado a partir del descubrimiento de América. Si bien el barroco va a aparecer mucho tiempo después del descubrimiento de América, sí es preciso que nosotros nos remontemos a una fecha similar, concretamente 9 años antes del nacimiento, del descubrimiento de lo que es ese continente fabuloso que es América, que va a redefinir las fronteras del mundo y también de la razón. Concretamente nosotros hablamos del año 1483, que es el año clave en el que nace Martín Lutero. De alguna forma, Martín Lutero, el creador del protestantismo, es este hombre que logró ese gran cisma al interior del mundo cristiano en la Europa de aquel entonces. Es una figura clave. Martín Lutero va a nacer en Alemania 9 años antes del descubrimiento de América, e igual que el descubrimiento de América, valga la pena la analogía, va a cambiar absolutamente la concepción del mundo, la concepción del pensamiento, y va a crear corrientes de pensamiento nuevos, no solamente en el campo teológico, sino también en el campo político. Entonces, para nosotros poder hablar del barroco, para llegar a ese periodo fabuloso de la historia y del arte, es preciso que nosotros nos centremos en la figura de Martín Lutero. Este es uno de esos apuntes curiosos, y es que un rayo, es decir, un evento de la naturaleza, va a cambiar para siempre la historia del ser humano. Y es un rayo que va a ver cuando es joven Martín Lutero. Martín Lutero nace en el seno de una familia de agricultores, de una familia campesina. El padre de él desea que su hijo, que Martín, estudie. Entonces Martín viaja a la ciudad y empieza a estudiar derecho. En una ocasión en que él está regresando a su casa después de visitar a sus padres, atraviesa por una zona boscosa y se desata una tormenta terrible, una tormenta como él no había visto. Él va solo y empiezan a llover a cántaros, ¿no es cierto? Como si el cielo entero se estuviera desangrando ante sus ojos. Hay cantidades de relámpagos, llueve granizo por todas partes, los animales salen corriendo a resguardarse y empiezan a caer tantos truenos, empiezan a haber tantas centellas en esa especie de noche apocalíptica donde él prácticamente ve el apocalipsis ante sus ojos, y él está ante la soledad de la selva, donde él le pide a Dios que si él logra salir de esa tormenta, él se va a entregar a la vida monacal. Un rayo precisamente cae enfrente de él y parte un árbol que casi cae sobre él. La visión de ese rayo va a ser definitiva en la vida de Martín Lutero, y a partir de eso él va a cumplir esa palabra que tiene empeñada ante la deidad cristiana, y él se hace monje. Cuando él entra monje se convierte en doctor de teología, pero entonces él empieza a criticar a la Iglesia Católica al darse cuenta que han aparecido las famosas indulgencias, que era todos esos recursos económicos que recibía la Iglesia Católica Romana, perdonando a las personas a veces de los pecados más infames, de los pecados más terribles. Una persona que había cometido un pecado terrible, en lugar de encomendarse a la fe y a la oración, pagaba las indulgencias, ¿no es cierto?, que tenían unos costos para el pueblo, para los nobles, etcétera, y a partir de esos costos uno podía ir abonando esa especie de lote celeste al que iba a habitar en la eternidad, en caso de que fuera perdonado y hubiera desembolsado muchísimos recursos. Martín Lutero se va a oponer de una forma terrible a esto, y va a crear el primer cisma en la Iglesia Católica. Él va a publicar las famosas 95 tesis, donde él desconoce la autoridad del Papa. Además de desconocer la autoridad del Papa, desconoce la prelación de la Virgen María como madre de toda la Iglesia, critica la vida de los sacerdotes y dicen que ellos pueden casarse, y él trata ante todo de apegarse a las enseñanzas bíblicas. Es más, comete una empresa de una locura tremenda, y es que traduce toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo traduce al alemán.
y además al alemán popular, al alemán que hablaba el pueblo, la gente del pueblo. Entonces él, a partir de esto, se empieza a incendiar toda Alemania con todas estas tesis de Martín Lutero. En esa época estaba de Papa León X, y cuando le informan que un tal Martín Lutero está incendiando a la gente en toda Europa, él tiene una frase despectiva, ¿no es cierto? Tiene una frase despectiva, dice, solo se trata de un monje alemán borracho, pronto se le pasará. Lo que no sabía era que la iglesia se iba a dividir en dos partes y que el mundo ya nunca más iba a ser igual. Martín Lutero imprime la Biblia, la iglesia se divide en dos, entra en una crisis sin precedentes, quizá en una de las crisis más espirituales que ha tenido el cristianismo en toda su historia, y es en este momento donde la iglesia plantea la posibilidad de realizar una contrarreforma. La reforma era el título de toda esta cantidad de reformas que realizó Martín Lutero, con los que crea prácticamente el protestantismo, la iglesia protestante, y entonces la famosa contrarreforma que realiza la iglesia, que es a partir del Concilio de Trento, va de 1945 a de 1545 a 1563, va el Concilio de Trento. Casi 20 años, ¿no? No es que les moviera mucho los afanes terrenales. Es en el Concilio de Trento y en la contrarreforma de la iglesia donde va a aparecer el barroco, donde va a surgir la luz del barroco, porque precisamente la Iglesia Católica va a utilizar este movimiento artístico como uno de los más grandes ejercicios propagandísticos y más fabulosos que ha tenido la humanidad en toda su historia. Yo quisiera que usted, doctora Mónica, nos hablara un poco sobre la contrarreforma y el origen de lo que es el barroco. Yo pienso que has hecho una excelente introducción, porque efectivamente la contrarreforma tiene un papel esencial en aquello que fue no solamente el barroco como estética, sino el barroco como movimiento social. Es muy interesante situarse en la postura del hombre barroco. ¿A qué quisiera hacer referencia? A que en ese momento estamos en un momento de plena ebullición, no solamente precisamente de ideas teológicas, digamos, de descubrimientos geográficos, sino también de formas y de nuevas manifestaciones filosóficas, de esquemas epistemológicos para el conocimiento del mundo. Hago referencia a esto porque precisamente del seno del Renacimiento nos encontramos con el nacimiento de las ideas del racionalismo y del empirismo, y es a partir de estas ideas del racionalismo y del empirismo que surgen una serie de nuevos científicos que empiezan a indagar en el ámbito de las ciencias naturales. En el ámbito de las ciencias naturales brillan, por supuesto, las ideas de Copérnico y de Galilei. ¿Por qué voy a hacer referencia exclusivamente a Galileo Galilei? Porque vamos a hablar del ámbito italiano. Italia, en ese sentido, tiene una periodización histórica y también, en ese sentido, tiene unos cánones estéticos que, en cierto sentido, tienen una asincronía con el resto de Europa. ¿Por qué? Porque Italia, siendo la cuna del Renacimiento, llega al culmen del Renacimiento. Podemos hablar del culmen del Renacimiento desde el punto de vista de las artes figurativas, justamente con esa magnífica obra que es la Volta de la Capella Sistina que pinta Miguel Ángel, y desde luego digamos que llega a la cima del clasicismo renacimental y se desploma en aquello que fue el abismo del barroco. ¿Por qué el barroco es un abismo? El barroco es un abismo porque las teorías científicas y los descubrimientos científicos vuelven el universo ptolomeico, el universo medieval, el universo que había propuesto Santo Tomás, interpretando a Aristóteles, lo vuelven inestable. El hombre barroco empieza a pensar que así como esa nueva visión del sistema solar, esa nueva visión del movimiento planetario, esa nueva visión también del conocimiento, en el que ya no impera el deductivismo, digamos que fue tan caro a la iglesia, caro no en el sentido de costoso, sino en el sentido etimológico, tan importante, tan cercano a sus afectos. Es decir, entender que al conocimiento se llega a través de grandes
ideas, grandes percepciones de las ideas fundamentales respecto a Dios y la religión, sino que al conocimiento, a la cognición del mundo sensible se llega a través de la experiencia. Y este llegar al conocimiento a través de la experiencia, bueno, esto suena todo muy poco conectado con la vida del hombre común, pero lo está, porque imagínense ustedes qué se sentía vivir en un mundo, en una tierra plana, en una tierra que tenía unos límites fijos, como las columnas de Hércules. Es decir, donde solamente se podía navegar hasta un lugar porque después te caías por el abismo cósmico. Una tierra que estaba fija y era el centro del cosmos. Y de repente, con la aparición de estas nuevas formas de abordar el conocimiento, de abordar el saber, nos encontramos en un mundo que se empieza a mover. La Tierra empieza a girar fundamentalmente con Galileo Galilei, ¿no es cierto? La iglesia lo hace retractar, pero él dice, pur si muove. No importa que ustedes digan que la Tierra está quieta, la Tierra se mueve. Y cuando la Tierra se mueve el suelo sobre el que está plantado, sobre la que está plantada la cultura occidental, la cultura europea del momento. Y empieza todo a ser poco estable. Hay una expresión de una gran historiadora de la literatura italiana, Ardissimo, que dice que hay una crisis en los máximos sistemas y hay una crisis en los mínimos sistemas. La crisis en los máximos sistemas es la crisis justamente en la idea de un universo en el que la Tierra está al centro y que además es móvil. Y en los mínimos sistemas porque precisamente también empiezan a gestarse ideas sobre el libre albedrío, empiezan a gestarse ideas, esto que muevo aquí es realmente un sacudo bayuno y no mi gesticulación exagerada. Quiero decir que la crisis en los mínimos sistemas se presenta en la vida cotidiana del hombre barroco. El hombre barroco que empieza precisamente, como decía Carlos Mauricio, con una nueva visión de la religión. Ya no estamos ante el catolicismo, digamos, ante esa visión ortodoxa, única, continua, que fue el catolicismo durante la Edad Media. La cristiandad, la idea de cristiandad durante la Edad Media era monolítica y de repente nos encontramos con que la idea de la cristiandad y de la salvación ya no es monolítica, sino que es heterodoxa, móvil, porque de la reforma de Lutero precisamente surgen una enorme cantidad de diferentes movimientos protestantes, ¿no? El protestantismo es múltiple, mientras que la Iglesia Católica tiene una idea de universalidad. Entonces, en este panorama de profunda crisis científica, crisis epistemológica, crisis en las ideas místicas del mundo, crisis en la aproximación hacia lo divino que vive el hombre barroco. Y en este panorama, el arte barroco, y en el caso particular de la literatura barroca, tiene un papel fundamental del que hablaremos a continuación. Carlos, ¿tú qué piensas respecto a la forma en la que precisamente la contrarreforma actúa, no solamente en el arte, digamos en el arte europeo, sino también en el arte de América Latina? Hablábamos hace un momento de aquello que nosotros somos payaneses y hemos vivido en una ciudad en la que tenemos esa fabulosa manifestación que es el barroco hispánico, y que expresa ciertas cosas en términos de poder político, ¿no? También. Sí, así es, Mónica. Cuando nosotros estamos hablando de la contrarreforma, sobre todo en Europa, a partir del Concilio de Trento, nosotros descubrimos que la Iglesia, en un genial aparato propagandístico, trata de reinventarse después de la crisis tan tremenda que ha desatado Martín Lutero, ¿no es cierto? Ya no se trata de ese monje borracho alemán al que se le iba a pasar su borrachera, no. El mundo se ha dividido en dos y de hecho empiezan a desatarse guerras y hambrunas al interior de Europa. Entonces, básicamente, la contrarreforma plantea dos aspectos para abordar el cristianismo. Por una parte, Dios es un Dios vengativo, ¿no es cierto? Es un Dios al que hay que tenerle temor, ¿no es cierto? Es un Dios que nos puede quitar, que nos puede arrebatar todo lo que nos ha concedido. Es un Dios al que nosotros le tenemos miedo. Y por otra parte, hay prelación de las experiencias místicas individuales, es decir, las personas que logran tener una conexión con Dios, como es el caso, por ejemplo, de Santa Teresa de Ávila, que va a aparecer en el contexto del barroco español. Entonces, una vez pensado todo esto de la contrarreforma, ellos planean, como ellos saben que las iglesias luteranas
o iglesias evangélicas, como se les va a llamar después, hay un mandato de la Biblia que prohíbe que existan imágenes religiosas, ya sea la parte estatuaria o ya sea la parte de pinturas. Ellos aprovechan esto y llaman a los mejores artistas que hay en Europa en aquel momento, los convocan en Roma y hacen las obras más espectaculares quizá de la historia para que adornen murales, iglesias y con eso atraer a la mayor cantidad de fieles, ¿no es cierto? A partir de esas imágenes fabulosas que crean estos grandes maestros del barroco. Es uno de los ejercicios propagandísticos más grandes. Ellos tratan de arrebatarle a través del arte las almas que se está llevando Martín Lutero para Alemania. Es como si el mundo se hubiera dividido entre Roma y Alemania. Y entonces empieza a adquirir esa fastuosidad la iglesia, empieza a aparecer toda esa cantidad de detalles exagerados en la arquitectura, empieza a aparecer ese concepto del horror al vacío, donde las pinturas, las esculturas se van a llenar de cantidades de detalles, porque el barroco es ante todo es algo sensitivo, ¿no es cierto? Es algo que se percibe a través de los sentidos. Y el barroco, que va a surgir a partir del horror al vacío, ¿no es cierto? Que va a estar asociado con la exageración, con la ornamentación exagerada, múltiple, ¿no es cierto? Definitivamente va a captar la atención por esa monumentalidad, es decir, el barroco también es una muestra de poder, como todo arte propagandístico, y la iglesia romana muestra todo su poder porque lleva incluso el barroco a la arquitectura y crean esos palacios fabulosos, esos conceptos de urbanismo, ¿no? Donde un palacio está al lado de otro y se crean unas calles diseñadas por unos genios de la arquitectura, de la escultura y bueno, de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir del arte, la iglesia quiere robarle fieles a los reformistas protestantes, y ahí es cuando aparecen estos grandes maestros del barroco, porque la iglesia católica va a ser la gran mecenas de ese nuevo arte que ha aparecido en el mundo. Y pues el término barroco viene del portugués berrueco, que es algo así como una perla deforme. Inicialmente este término tenía una característica peyorativa, es decir, era un término un poco despectivo porque aludía a lo grotesco. Posteriormente el término se va a reivindicar porque siempre lo barroco va a estar asociado a lo recargado. Y ahora en la parte que tú mencionas, Mónica, de América Latina, pues acá va a florecer el barroco en sus múltiples vertientes, ¿no es cierto? En la parte pictórica va a aparecer cantidades de obras religiosas. Aquí en Popayán hay cantidades de obras en el Museo de Arte Religioso. Popayán, la mayoría de sus iglesias son inspiradas en el barroco colonial, ¿no es cierto? En esta decoración y arquitectura excesiva que lleva el detalle casi milimétricamente, la catedral de Lima, la catedral de México, etcétera. Es decir, la mayoría de artistas van a encontrar una gran sombra debajo de la iglesia católica. Y lo que tú hablabas en lo referente hace rato al mundo de la ciencia, claro, el mundo de la ciencia se está renovando totalmente. Galileo Galilei con sus ojos por primera vez ha visto la luna a través del telescopio que él ha mejorado, ha visto los cráteres lunares. Ante su mirada se está revelando algo que ningún otro ojo humano había visto, ¿no es cierto? La Tierra empieza a moverse debajo de ellos, el continente americano está llamando más allá del océano Atlántico. William Harvey descubre la circulación de la sangre a partir del bombeo del corazón, ¿no es cierto? Aparece el genial René Descartes, y bueno, aparece Isaac Newton. Es decir, es una revolución no solamente de la Tierra, ¿no es cierto?, que se vuelve redonda, que está girando alrededor del Sol, sino que también hay vértigo en el alma, porque la iglesia se ha dividido en dos, y para salvar tu alma tienes que ir a Roma o tienes que ir a buscar a ese monje alemán. Muy bien. Mira que me haces pensar en el concepto de horror del barroco, que efectivamente dentro de este mundo en crisis, este mundo que está desmoronándose, ¿no? El mundo del medioevo que empieza a moverse en el Renacimiento, pero que realmente se desmorona en el barroco. Nosotros, si pensamos en el hombre moderno, tenemos que pensar en el hombre barroco. Es porque allí nace el hombre moderno, en ese espacio en el que empieza a pensarse el concepto de libre albedrío. Es curioso además, bueno, tengo en mente varias cosas, pero como el tiempo es corto, quisiera mencionar fundamentalmente una.
respecto al horror en el arte barroco, porque el arte renacentista buscaba, ante todo, el orden y la proporción, y obviamente que digamos, desde el punto de vista semiótico, hace referencia a la vuelta al mundo clásico. Y cuando hablamos del mundo clásico, hablamos en particular al idealismo de Platón. ¿Sí? No hay que pensar, por ejemplo, que todo lo que fue la escuela de Firenze, efectivamente todos los intelectuales que estaban alrededor de Lorenzo de Medici, habían considerado que era, digamos, de vital importancia recuperar la forma del arte clásico, porque la forma del arte clásico expresaba el orden y la verdad y el conocimiento, la armonía y digamos, ese mundo de las ideas platónico, ¿no? El llegar a la belleza pura del arte del Renacimiento. Si tenemos en mente, por ejemplo, la Pietà di Michelangelo, tenemos frente a nosotros una figura que demuestra orden, demuestra proporción. Esa es su, digamos, si nosotros nos acercamos en este momento, no tengo aquí, no había pensado en abordar ese tema, así que no tengo una imagen de la Pietà, pero si pensamos en la Pietà de Miguel Ángel, aquello que nos atrae profundamente, poderosamente, es esa enorme y perfecta simetría. El barroco, en cambio, decide abandonar la búsqueda del orden y de la simetría. ¿Por qué decide abandonarlo? Porque en el barroco ya digamos, se ha puesto en cuestión el concepto de verdad desde el punto de vista epistemológico. Ya la verdad es móvil, ya no hay una sola verdad. Y en esta medida, la atención del arte barroco se desplaza del contenido a la forma. Ya la forma no está subordinada al contenido, sino que la forma es en sí misma un contenido. Es por esto un arte efectista. A veces la palabra efectista, cuando se hace referencia al arte, es considerada de una, digamos, es en cierto sentido peyorativa, pero no lo es en el caso del arte barroco. En el caso del arte barroco, la perfección, el preciosismo, la capacidad que tenga el artista de tener un excelente, un óptimo, un máximo manejo de la técnica, se convierte en forma, se convierte en verdad. El arte barroco no tiene pretensiones de búsqueda epistemológica de la verdad, tiene solo pretensiones de búsqueda preciosista de la forma y una forma orientada a, como decía Carlos Mauricio, a causar horror, a producir angustia en el espectador, a producir inaccesibilidad en el espectador. El arte barroco busca ser inaccesible porque a través de la inaccesibilidad pone al espectador en su lugar, que es aquello que el arte barroco dice, vanità vanitatis, recuerda que debes morir, memento moris, es decir, todo aquello que la Iglesia Católica en su proyecto de la Contrarreforma desea significar en su monumentalidad. Bueno, yo no sé si ya con esto empezamos a pasar un poco por razones de tiempo a las secciones individuales, no sé qué dice Iván, porque creo que si no nos extenderíamos excesivamente, seguiríamos toda la tarde, creo aquí. Yo quisiera, perdón, apreciada Mónica, cerrar esto es solamente un minuto para cerrar esta parte del barroco y hablar concretamente de la literatura italiana en este contexto sobre lo que es el estilo barroco. El estilo barroco pues es un estilo recargado, ¿no es cierto? Es un estilo excesivamente decorativo, pero también dentro del barroco aparece la teatralización de muchos de los actos de toda la vida. Para poder mostrar ese poder imperial, para poder mostrar ese poder político, para poder mostrar todo ese poder religioso, empiezan a resurgir las fiestas, ¿no es cierto? Esas fiestas solemnes, se empiezan a celebrar aniversarios de la Iglesia Católica, natalicios de los príncipes, y hacen unas fiestas gigantescas cada vez que hay un embajador de otro imperio, de otro país visitando, se celebran fiestas para demostrar ese poder político. Es un tiempo de gran teatralización, de poder exteriorizar toda esa cantidad de poder a través de fiestas, de actos solemnes, de la arquitectura, etcétera. Y en el campo de la literatura, nosotros nos vamos a enfrentar al horror, ¿no es cierto?, al pesimismo, de lo que hablaba Mónica ahora, que está relacionado necesariamente con esta crisis espiritual y científica que hay al interior del mundo, y nosotros vamos a encontrar que dentro de la literatura del barroco también va a aparecer un lenguaje recargado, adjetivado. Bueno, de esto nos va a hablar Mónica, que es alegórico, metafórico, lleno de toda una cantidad
de toda esta Estoy hablando ya en sentido coloquial, pero es que, perdóname que te interrumpa, pero es que quisiera hacer una intervención sobre lo que dices. Es decir, me parece muy interesante el concepto que rescatas respecto a que es la primera ocasión quizás en la historia de la humanidad en que surge la cultura de masa, el arte como cultura de masa. Digamos, es algo ampliamente conocido, pero también me evoca lo que tú estás mencionando ahora, ¿no? Es decir, en qué medida este arte, si podemos hacer mención, digamos, solamente este tipo de uso de la espectacularidad en el arte es arte de masas, es decir, estamos en los albores de la modernidad también en este sentido. Y bueno, ya no sé tú qué piensas de esto, y qué sucede en el siglo XX, cómo podemos conectarlo, por ejemplo. Muy bien, me parece apreciada, Mónica. Sí, con la anuencia del doctor Iván, entonces empezamos a hablar de la parte expositiva, donde hablas de la poesía. Posteriormente vendrá una intervención del doctor Iván y luego iría con la parte de la prosa. Por ahí he estado leyendo algunos de los comentarios de personas que se han sumado, que nos envían a saludar. Pues muchas gracias a todos ellos y a todos ustedes por permitirnos acompañarlos en esta tarde. Entonces, doctor Iván, con tu anuencia arrancaríamos la parte expositiva. No, vamos con la parte expositiva. Tenemos unos 15 o 20 minutos para llegar allí. Y excelente hasta el momento. Aquí también estamos recibiendo solo elogios y una vez más, como lo decía el doctor Moreno, destacan esa juventud, esa energía que para la fundación nos cae muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos entonces con esa segunda fase y hacemos un par faltando unos 10 minutos para las 5. ¿Bien? Gracias. Carlos Mauricio y Mónica. Muy gentil. Muy bien, bueno, entonces, digamos que voy a empezar a hablar de la poesía barroca. Yo querría pedirle a Vanessa si puede habilitarme para compartir pantalla, porque tendría algunas imágenes para mostrarles, pero no sé si, porque trato de compartir y por aquí no me lo permite. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No sé si hay posibilidad de compartir la pantalla. Ya inténtalo. Gracias. Muy bien. Aquí estamos. Bien, para hablar de literatura italiana, bueno, no sé si es que ya está funcionando bien, están viendo las diapositivas, ¿sí? ¿Está allí? ¿Están allí? Ahora sí. Ah, bueno, gracias. Entonces, es importante hablar de una periodización en particular cuando hablamos de barroco italiano, porque, como les decía, el barroco italiano se anticipa al ciclo barroco del resto de Europa. Hay dos fechas muy importantes. Por una parte está el proceso a Giordano Bruno, ese gran predecesor de la libertad de expresión que viene condenado a ser quemado vivo en el campo di Fiori en Roma, ¿no? Un lugar maravilloso, entre otras cosas. Y como ciclo final, la fundación de la Academia de la Arcadia por Gian Vincenzo Gravina en 1630. Estos, digamos, son aspectos un poco técnicos, pero es importante entender a qué periodo nos vamos a referir cuando hablamos efectivamente de estos autores. Bueno, esto lo paso un poco brevemente. Entre otras cosas, el barroco es un momento de crisis también porque hay una importantísima cantidad de brotes de peste. Nosotros ahorita estamos en un brote de peste y nos horrorizamos con las cifras, pero hay que pensar, por ejemplo, que solamente en Italia, si hablamos por ejemplo, de la ciudad de Mantova, hay 30.000 muertos por un brote de peste en 1630. Entonces, ellos, como nosotros ahora, vivieron un momento de enorme crisis, por supuesto, el hambre. Europa, y en particular Italia, después del Renacimiento, del gran florecimiento económico del Renacimiento italiano, tuvo un enorme crecimiento de las ciudades que se habían colapsado durante la Edad Media, y en esta medida, después precisamente de la peste, vino el hambre, ¿no? Que está relacionado con la peste, y por supuesto también las guerras, justamente las guerras de la religión, las guerras de la Reforma y la Contrarreforma. Les decía que de eso ya habíamos hablado un poco de todo aquello que tenía que ver todo aquello que tiene que ver con las ciencias experimentales y con la crisis de las ciencias experimentales. Aquí quiero centrarme ya en un aspecto muy particular de qué es la poesía barroca. Como les decía, la poesía barroca no busca encontrar la verdad, no tiene una pretensión epistemológica como lo tenía, por ejemplo, la poesía de Torquato Tasso, por ejemplo, que es representativa de la función epistemológica de la poesía durante el Renacimiento, sino que buscaba exclusivamente causar efecto, y lo que buscaba causar efecto a través de la paradoja, de la ironía, de la novedad y de la maravilla. De aquí el título,
De aquí el título de El Barroco y la Maravilla. ¿Por qué? Pero no, es importante analizar la maravilla no desde el punto de vista de la acepción actual del término, sino entender que el barroco buscaba asombrar, buscaba maravillar en el sentido etimológico originario, es decir, conmover, generar un movimiento sensorial dentro del espectador. ¿Y cómo lo hacía? Si la arquitectura lo hacía con monumentalidad, si la arquitectura lo hacía a través de la desproporción, la poesía lo hace a través de un elemento muy interesante que es la argucia. Aquí tenemos una frase de Gabrielo Chiavera, seguramente el segundo poeta más importante, aparte de Marino, en Italia, que dice que él se propone en su autobiografía, miren esta semejanza, esta resonancia de los descubrimientos de Colón, encontrar nuevos mundos o naufragar. Y hay otra frase muy importante de Giambattista Marino que es del poeta el fin, la maravilla, que quiere decir que, bueno, como se entiende de una manera bastante transparente, que el fin del poeta es maravillar. Y cómo se maravilla a través de la argucia. ¿Y qué es la argucia para el hombre, para el poeta barroco? Para el poeta barroco, la argucia es la unión de lo opuesto, es el oxímoron, es la antítesis, es que a través de encontrar, de unir sujetos disímiles, mostrar la paradoja, mostrar la incapacidad del lenguaje para conocer el mundo. ¿Por qué? Porque durante el medioevo y en particular durante toda esa controversia entre nominalistas y antinominalistas, es decir, ante la pretensión de que a través del lenguaje el hombre encuentra la realidad, no la realidad, la verdad, y la verdad, la justicia, la belleza y la bondad son una en sentido platónico del término, nos encontramos en cambio en el barroco con que lo que revela la verdad es lo opuesto, lo paradójico. Por aquí tenemos en cambio entonces un poema de Marino, que es el más grande poeta italiano de la época del siglo, considerado además por muchos estudiosos de la poesía italiana como un poeta que no debería estar en el canon de los grandes poetas, justamente porque su preciosismo es técnico, es formal, no es material. Entonces aquí tenemos aquello que él llama la beltà crudele, y voy a leerles un poco este poema. El labbra ha di rubino, tiene los labios de rubí, et occhi ha di zafiro, y los ojos de zafiro. La bella e cruda donna, ogni sospiro, ha d'alabastro fino, le mani volde del tuo carro il freno, il marmo el seno e de diamante il coro. Más o menos lo que está diciendo aquí es que efectivamente esta mujer que tiene todos los rasgos de la belleza, al mismo tiempo tiene todos los rasgos de la crueldad, de la dureza, de la impenetrabilidad, así lo femenino, que es por excelencia lo suave y lo dúctil, para la poética barroca italiana es en cambio la dureza, la crueldad. Y en esta contraposición entre dureza y belleza nos encontramos que se filtra, que debe aparecer aquello que es la verdad para el hombre barroco, la incerteza. La belleza para el poeta barroco no es la pureza, no es el orden. La belleza para el hombre barroco es la cotidianidad. La belleza está manchada por la realidad. Y esto está más presente en el siguiente poema que yo quiero mostrarles, que es realmente muy interesante dentro del canon poético italiano, porque surge en realidad, como de resto toda la poética italiana, como una reacción a aquello que es el canon poético italiano representado por Petrarca, por Dante, y que tiene que ver con, de nuevo, con tomar esa belleza abstracta y perfecta del Renacimiento y convertirla en una belleza de todos los días, en una belleza manchada por la realidad. Entonces tenemos el poema, bueno, este es un trozo del cancionero de Petrarca, pero tenemos el poema de perdón, aquí me estoy enredando un poco, con la belleza de la mujer que tiene esos habitantes de la cabellera, que son los piojos, y que el poeta Narducci escribe de esta manera. Voy a leerle solo la traducción. Parecen fieras de marfil en un bosque de oro, fieras errantes de las que tanto abundas, mas aún son gemas las que sacudes del dorado crin, tesoro nativo.
Es decir, está tomando este elemento casi escatológico de la presencia de esta plaga en la cabellera de su amada y la convierte en parte de la belleza. Esta es la argucia, esta es la paradoja de la belleza barroca. Aquí hay otro elemento muy interesante que tiene que ver con el descubrimiento del telescopio. Galileo Galilei en 1610 publica Sidereos Nuncius, en el que es un diálogo escrito además en lingua volgare, en italiano, en el que pone en entredicho justamente toda la visión ptolomeica del mundo y, por supuesto, también entonces esta obra que tiene una enorme notoriedad para la época, un gran número de ediciones para la época, el telescopio como elemento de penetración de la realidad viene retomado por la poética. De hecho, Emanuele Tesauro, que es un personaje muy importante del barroco italiano, es además uno de los fundadores de la Academia de la Crusca, que es un poco como la Academia de la Lengua Italiana, nos presenta entonces aquello que él llama el canocchiale aristotélico. El canocchiale aristotélico, perdón, me perdí un poco en la presentación, un poco por la prisa del tiempo. El canocchiale aristotélico es una obra en la que él pretende utilizar los elementos que Aristóteles propone en su poética para el análisis y la construcción de la metáfora. Es decir, pretende hacer una aproximación científica al arte de escribir poesía. Y efectivamente para Tesauros y para muchos otros contemporáneos, el arte de escribir poesía tiene que ver, como les decía, con metaforar. Hago uso de este verbo porque poetar es igual a metaforar para el hombre barroco, para el poeta barroco. Es unir conceptos separados como beltà crudele, bella cruel, o por ejemplo, beldad piojosa, es decir, elementos que buscan esencialmente una contraproducción. También hay otro elemento, la paradoja. Es importante mencionar que, por ejemplo, Marino, que escribe no solamente poesías y para ello no se dirige exclusivamente al canon clásico del soneto, sino que también escribe obras de un nuevo género que se llama el género heroicómico. El género heroicómico es una burla al género heroico, al género épico, a la canción de gesta. En este género heroico, por ejemplo, Marino escribe el Adone, que es seguramente digamos, la poesía épica más importante de todo ese ciclo europeo, en el que paradójicamente no hay un héroe, porque en realidad la gesta no es una gesta heroica, armada, guerrera, sino que es una gesta amorosa. También Tommaso Stigliani escribe otra obra muy interesante que hace referencia, se llama El balde robado, y hace referencia se burla de la Ilíada, poniendo en el lugar de Helena de Troya a un balde. Y hace un poema perfectamente organizado desde el punto de vista formal en octasílabos, pero la temática, los temas que trata son exclusivamente referidos a elementos poco importantes. Aquí hay otro elemento que quizás quisiera resaltar por último de la poesía barroca de este momento, y es que se busca revelar la verdad a través de lo aparentemente opuesto, lo heroico contrapuesto a lo antiheroico, lo desagradable contrapuesto a lo agradable, la belleza contrapuesta a la fealdad. Lo heroico, como les digo, para la poesía barroca es la paradoja, la antítesis. El lenguaje es un arma que revela justamente la sabiduría solo en la medida en que se es capaz de hacer el ejercicio metafórico. Hay un elemento muy importante, y es que el barroco poético italiano en particular considera que al hombre, al ser humano, no le ha sido dado conocer la verdad a través del lenguaje, porque solamente Dios y las cortes celestiales logran penetrar la verdad a través del lenguaje. En tanto, para el hombre, para el poeta, le es dado solamente metaforar, hablar. Para la poesía barroca italiana es simplemente metaforar.
Entonces, para concluir un poco esta introducción, no sé, porque estoy un poco preocupada con el tiempo, no sé, creo que ya estamos llegando como al límite del tiempo, Iván, no sé cómo vamos de tiempo. Tenemos 5 minutos allí y ya le damos la palabra también a Carlos Mauricio. Entonces, Pero no te preocupes, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo que la gente lo está pidiendo. Así entonces, es. Entonces, esta poética de la maravilla, esta poética de la maravilla, esta poética que dice encontrar nuevos mundos o naufragar. Es decir, este es el digamos, el aforismo que acuñan los poetas del barroco. El fin del poeta es maravillar, el fin del poeta es lograr encontrar la forma perfecta para expresar la paradoja, la argucia, para expresar la inestabilidad del concepto de verdad, para expresar la inestabilidad, la angustia del hombre barroco. La poesía entonces maravilla solo a través de la inexactitud, de la mancha, de la imperfección. La poesía barroca es una respuesta, una contraposición a esa búsqueda clásica de la verdad de la literatura y del arte del Renacimiento italiano. Por esta razón, y en esto también quisiera ser clara, es que, por ejemplo, estos poetas como Chiavera o como Marino han sido solo recientemente reivindicados. Durante mucho tiempo estuvieron un poco excluidos del panteón de la poesía italiana, porque eran considerados banales, pero se olvidaba la interpretación porque en el barroco lo banal es trascendental. Lo banal es trascendental. Solamente en lo banal descubrimos la verdad, que es justamente lo contrario a lo que sucedía en el Renacimiento. También hubo un gran movimiento en contra precisamente de Marino y sus secuaces, que eran una serie de jóvenes poetas barrocos revolucionarios en este sentido, y que justamente una cabeza notoria era Tommaso Campanella, del que ahora hablará Carlos Mauricio. Porque, digamos, Roma, que es el centro de la reacción antimarinista, es también precisamente el lugar donde nace el barroco. Roma en este sentido se adelanta al siglo europeo. Allí nace el barroco y nace también la reacción al barroco, nace el clasicismo que en términos de literatura nace, como les decía, en 1690 con la creación de la Academia de la Arcadia, que fundamentalmente entre sus escritores se encuentra, por ejemplo, como les decía, Tommaso Campanella, y que escriben obras controversiales e importantes contra Marino. Por ejemplo, Tommaso Stigliani escribe el L'Occhiale, que quiere decir como, L'Occhiale en cierto sentido, bueno, quiere decir un lente para mirar la realidad, y que es absolutamente contramarinista, es decir, critica la forma de escribir de Marino, y bien, es decir, hay toda una enorme contraposición también en el movimiento de los poetas barrocos. Es decir, que esa oposición, esos oxímoros, no solamente están en la poesía, sino que se manifiesta también entre los escritores, porque el barroco es contradicción pura, contradicción de la forma y contradicción también en los movimientos poéticos de este siglo, que se enfrentan realmente en controversias, publicando obras a favor, en contra, burlándose los unos de los otros, escribiendo panfletos, escribiendo poemas, porque el barroco es esencialmente contradicción y crisis. Bueno, con esto cierro mi exposición y le doy la palabra a Carlos Mauricio. Muchas gracias, apreciada Mónica. De pronto, doctor Iván, en esta parte hay una intervención del festival, ¿o continuamos con la parte expositiva? Bueno, si les parece, entonces hagamos un breve receso para que el ingeniero Carlos Alberto Moreno, presidente de la Fundación Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva, nos informe sobre algunos nuevos derroteros y avances del interés de todos, pero es muy breve. Y después reentramos entonces, mi querido Carlos Mauricio. ¿Está muy bien? Muchas gracias. Vanessa, si quieres ve colocando, por favor, nuestras diapositivas. Bueno, estamos fascinados de oír a Mónica y a Carlos Mauricio. Absolutamente fantástico. La Fundación necesita de la solidaridad de todos ustedes para desarrollar todos los programas sociales y seguir teniendo estas conferencias con esta excelente calidad, como esta hoy en día, con estos contenidos tan importantes. Los invitamos a dos cosas:
a donar en el botón de pago que está ahí. Definitivamente esto tiene algunos costos. Todos nuestros conferencistas casi que todos lo hacen gratuitamente, pero el resto tiene unos costos, sí, y sobre todo para los programas sociales es muy, muy importante. Y una segunda invitación que tenemos es para que ustedes, por favor, nos ayuden a reenviar a todos sus contactos que también sean gomosos de oír historia, de vivir con la historia, para que nos acompañen. Nosotros necesitamos y debemos ampliar nuestra audiencia. Es importantísimo. Otro tema que queremos tratar es que vamos a empezar con un programa que se llama Mañaneando con la Historia. Y es que dentro de la fundación hemos pensado que debemos empezar a cultivar el tema con los niños. Y los niños deben empezar a ser parte de este tema que nosotros vamos a tener, porque hay que entusiasmarlos con este tema de la historia, que así que es tan bueno para nosotros, también para ellos. Vanessa, por favor. ¿Debemos tener algún problema técnico? No, bueno, ya, perfecto. No tiene sonido. La que vamos a dar sobre aquellos hombres que tienen barba y que han sido muy importantes en la historia. Acompáñenos. Empezamos con un programa piloto para niños, historia para niños, para que las mamás, invitemos a las mamás a que ayuden a sus niños. Este es un gran historiador que nos va a acompañar para historia para niños. A las 11 de la mañana, ayúdame Vanessa, no estoy muy seguro, sábado... 1 de agosto y 8 de agosto, son 2 ediciones. 1 de agosto y 8 de agosto. Por la misma estaremos invitándolos también. Mañaneando con la historia, el matinal, aquel matinal que en una época. Bueno, mil gracias. Qué pena la interrupción. Por favor, sigamos en esta charla que está absolutamente fantástica, fantástica. Muy bien, doctor Carlos Alberto. Entonces, retomo a una frase bella, un epígrafe de la doctora Mónica que anoté aquí. El mundo es un teatro. Entonces, por eso, abrimos de nuevo este escenario de historia y cultura, guiados por Mónica y Carlos Mauricio, nuestros ilustres contertulios. Muchas gracias. Muy amable, doctora Angarita, y bueno, un saludo a todas las personas que se han ido conectando. Ya llevamos aproximadamente 50 minutos de este conversatorio. Felicitar a la doctora Mónica Chamorro por esa excelente exposición. El barroco es tan intenso y tiene tantas vertientes que definitivamente uno podría dedicarle muchísimos espacios o muchísimas horas. Por ejemplo, lo que es el siglo de oro español, ¿no es cierto? Que es una de las formas de barroco más espléndidas que ha tenido la literatura y las artes. En el siglo de oro español va a aparecer no solamente esa fabulosa poesía irónica de Quevedo, que es mordaz, que es aguda, sino que va a aparecer la genial prosa de Miguel de Cervantes. Y dentro del barroco, que absolutamente todo, que es un arte ante todo popular, es un arte de masas, ¿no es cierto? Los héroes ya no necesariamente van a ser o los dioses griegos o las grandes gestas revolucionarias de la historia o los grandes prohombres de la humanidad, sino que van a ser personas comunes y corrientes. Aquí va a aparecer la picaresca, por ejemplo. Miguel de Cervantes va a escribir esa novela genial que es El Quijote de la Mancha, que es protagonizado por un loco, ¿no es cierto? Acudiendo a esos elementos un poco esperpénticos de lo que es el barroco. El protagonista es un loco y además es una persona que se va a andar por el mundo a reivindicar todos esos estadios de su locura. Es memorable su lucha contra los molinos, la lucha contra los gigantes, que de alguna forma es esa lucha contra el arte clásico. También es memorable ese episodio donde el Quijote, por ejemplo, libera a los prisioneros, a los galeotes que los están llevando
porque para el Quijote, en medio de su locura, no hay peor crimen en la humanidad que privar a un hombre de su libertad, que un hombre encierre a otro hombre. Entonces, bueno, van a aparecer toda esta cantidad de novelas a lo largo y ancho de toda Europa, pero va a aparecer dentro del barroco un tipo de novela especial que se va a cultivar en Francia, se va a cultivar también en Inglaterra y por supuesto en Italia, donde se va a realizar una de las principales novelas del barroco, que en realidad es una teoría política. Cuando nosotros veamos lo que escribió Tommaso de Campanella, nosotros vamos a descubrir muchísimas de los elementos que a nosotros nos tocó vivir o presenciar o conocer en el siglo XX. Es una obra que es adelantada para su tiempo y ahí hay instantes o fotografías atroces de lo que va a venir posteriormente para la humanidad. Entonces hablemos un poco de la novela utópica antes de entrar directamente a hablar de Campanella y por supuesto de la famosa Ciudad del Sol. Bueno, utopía, ¿no es cierto? Utopía es la representación imaginativa de una sociedad futura de características que son favorables para el ser humano. Al menos esa es la definición, ¿no es cierto?, de la Real Academia de la Lengua. La persona que inventó este tipo de novelas o de obras fue Tomás Moro. Como seguramente ustedes recuerdan, Tomás Moro fue un filósofo inglés que trabajó en la corte de Enrique VIII y que pereció por la furia de Enrique VIII, ¿no es cierto? Cuando Enrique VIII creó su propia iglesia, ¿no es cierto?, la iglesia anglicana, él le pidió a Tomás Moro que le jurara fidelidad a él. Y Tomás Moro no juró fidelidad a Enrique VIII, sino al Papa, porque para él toda autoridad era del Papa, porque a su vez el Papa había obtenido la autoridad de Dios. Entonces, finalmente se convierte en un mártir de la iglesia Tomás Moro, pero él crea una novela que llama Utopía. Es una isla que queda cerca del continente americano, ¿no es cierto? De esa nueva tierra, de esa tierra incógnita, que cantidades de geógrafos, de científicos se han ido a ese nuevo territorio para explorarlo, para auscultarlo, para medir sus alturas, para reproducir sus volcanes en dibujos, en pinturas, en acuarelas, para recorrer ese territorio indómito, ¿no es cierto?, donde la naturaleza parece ser que se ha rebelado contra toda voluntad humana, porque cualquier ciudad que ellos fundan y la abandonan durante semanas o meses es devorada de inmediato por las selvas profundas de América. Entonces, cerca de este territorio incógnito es donde va a quedar la isla de Utopía. Utopía quiere decir no lugar, ¿no es cierto? Este tipo de novelas van a estar íntimamente relacionadas con alcanzar la felicidad, pero es una felicidad colectiva, es decir, una felicidad de vivir en un buen estado. Y las utopías pues también son un sinónimo muchas veces de lo imposible, de lo irrealizable. Por supuesto, Tomás Moro se había inspirado en otras obras anteriores como La República de Platón, pero es que él lo lleva a una mezcla de ensayo político y novela, porque se introducen viajes. Una de las personas que conoce la isla de Utopía ha viajado con Américo Vespucci. Bueno, esa es una obra que definitivamente hay que leer. Van a aparecer otras obras utópicas en Europa, en el contexto del barroco. Y concretamente, nosotros podemos ver que algunos de los elementos característicos de lo que es la novela utópica es que tenía una función orientadora. Por una parte, quería llevar a la sociedad hacia un estadio mejor, político, para que el ser humano pudiera vivir bien. Por otra parte, tiene una función valorativa en el sentido de que muestra cuáles eran los sueños, cuáles eran las perspectivas de todas esas personas que vivían en el 1600, ¿no es cierto? De ellas, de muchísimas de ellas, no nos han llegado solamente nombres, porque ni siquiera los rostros, de los rostros del pueblo, que era el objeto de comunicación del barroco, no nos ha llegado hasta nuestro tiempo, no nos ha llegado hasta nuestros días. Por otra parte, tenía una función crítica, criticaba de forma irónica la sociedad en la que se vivía en aquel entonces, y por otra parte tenía el fundamento cristiano de la esperanza, y es que se puede vivir mejor, se puede vivir en otra ciudad, en otro estado, que pueda ser definitivamente mucho mejor.
Es en este contexto donde aparece un italiano, que es Tommaso Campanella. Él nace en 1568 y fallece en 1639. Él es filósofo y es poeta y es monje, ¿no es cierto? Tommaso Campanella tiene una vida fabulosa como toda la de los hombres de aquel tiempo. Una vida que está prácticamente en una cuerda floja entre la vida y entre la muerte. Parece ser que aquella época era una época de héroes, ¿no? Y aquel que no estaba prácticamente enamorado de la muerte, enfrentando los poderes clericales, como era el caso de Martín Lutero, que se atrevió a llamar anticristo al Papa, ¿no? A la figura con más poder de toda la cristiandad. Era parte sustancial de las personas de aquel entonces, o por lo menos de los intelectuales y de los guerreros. La vida de Campanella es fascinante. En el año 1589, sin el contar con ningún permiso de sus superiores, él se va con un rabino, él se va para Nápoles con un rabino judío, y parece ser que este judío conocía las prácticas de la magia y de la hechicería. Recuerden ustedes que en aquella época los conocimientos de magia y hechicería eran considerados como tales. La hechicería era una realidad. No en vano va a aparecer el santo oficio de la Inquisición, porque la hechicería se creía real, se pensaba real. Ahí es que van a aparecer estos monjes Splenger, bueno, son dos monjes alemanes que crean ese libro atroz, uno de los libros que ha causado más muertes en toda la historia, que es el Malleus Maleficarum, o martillo de brujas o martillo de herejes, que es a partir del cual se perseguía la brujería. Entonces parece ser que Tommaso Campanella aprende estas artes mágicas y escribe su primera obra inspirada en las artes mágicas, y ahí precisamente va a tener uno de sus primeros encierros. Él va a pasar por la cárcel. Allá en la cárcel se va a arrepentir, va a jurar de todo lo que escribió, de todo lo que dijo. Va a salir de la cárcel Tommaso Campanella, pero él tenía un espíritu rebelde, era una persona combativa, era una persona que no podía quedarse en silencio, y además era un escritor fabuloso. Tommaso Campanella va a dejar 80 obras, ¿no es cierto? Va a escribir 80 textos filosóficos y teológicos, y algunos otros oscurantistas. Él se mete en una conjura donde ellos pretenden expulsar a los españoles que están dominando Calabria. Cuando descubren que él está en esa conjura porque es delatado, lo condenan a cadena perpetua, y a él lo envían a prisión, ¿no es cierto? Lo envían al Castel Nuovo en Nápoles, donde él pasa 27 años de su vida. Y en esos 27 años, en el primer año de cautiverio, que me parece que es en 1602, cuando él recibe la condena, es cuando él escribe ese libro fabuloso y atroz, porque es verdaderamente atroz, que es La Ciudad de Dios. Yo ahora les voy a mostrar a ustedes algunos fragmentos de este libro escrito cuando apenas el centenario, el siglo XVII, estamos hablando de que es hecha en 1602, cuando apenas estaba abriendo los ojos. Y es una obra que no encaja para nada en su tiempo. Ustedes a través de esta obra van a poder ver algunas de las pesadillas que nosotros vivimos en el siglo XX, pero también algunos de los elementos más políticos importantes que surgieron de la misma. Durante todo este tiempo que está preso, él escribe cantidades de obras, entre ellas La Ciudad del Sol, en el año 1602. ¿Cómo está estructurada esta novela? Es un diálogo. Un marinero se encuentra con un caballero de la Orden de Malta, y empiezan a hablar, y el marinero le cuenta que él ha estado cerca de lo que ahora es la India, y que encontró una isla, que él tuvo como un accidente ahí cerca, y él llega a una isla, y en esa isla hay unos indígenas que lo conducen hacia un sitio secreto que se llama la Ciudad del Sol. La isla es la isla de Trapabona. Pues es un nombre que no existe, se lo inventó Campanella, pero algunas personas ubican esta isla en lo que fue Ceilán, o ahora es Sri Lanka, ¿no? Esa especie de lágrima que sale en la parte sur de la India. La Ciudad del Sol se encuentra en la cima de una montaña, y en su centro se ha levantado un templo circular que se ha consagrado al sol. Miren ustedes la importancia en relación con lo que decía Mónica. Se ha redescubierto ese papel tan esencial del sol a partir de la figura heliocéntrica, reivindicando el papel de Copérnico, ¿no? Campanella piensa que si el sol es el centro del universo, también debe ser el centro de su ciudad. También debe ser el centro de la Ciudad del Sol.
Esta ciudad, la Ciudad del Sol de la que nos habla Campanella, tiene una característica específica, muy adelantada para el pensamiento político de aquel entonces, y es que es una sociedad comunista. No en vano Campanella ha sido considerado como un autor no solo eclesial, hereje, rebelde incluso, sino también como uno de los primeros comunistas de la historia. De la Ciudad del Sol van a beber muchísimos otros, van a beber muchísimos otros filósofos y estudiosos de esta obra, donde se sientan las primeras bases del comunismo, ¿no es cierto? Entonces, en la Ciudad del Sol, la gente vive en comunidad, nadie tiene ninguna propiedad que sea suya. Todo es del Estado, ¿no es cierto? Y a esas propiedades tiene acceso toda la gente. Es un régimen de comunismo radical, ¿no es cierto? En el que el egoísmo no tiene cabida, pues perdido el amor propio, solo queda el amor por la comunidad. Yo voy a leer algunos fragmentos de esta novela para que nosotros tratemos de profundizar en el pensamiento de Campanella y veamos que algunos de estos elementos se cumplieron en el siglo XX en los regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Ya sea del fascismo, ya sea de la Unión Soviética, ¿no es cierto? O también incluso del nazismo. ¿Cómo se va a beber de esta fuente para desarrollar esos sistemas políticos posteriores? Voy a leer algunos fragmentos de la Ciudad del Sol para concluir lo que es la parte del barroco italiano. Dice, por ejemplo, Nápoles tiene 70.000 habitantes, de los cuales trabajan solamente unos 10.000 o 15.000, y estos se debilitan y agotan rápidamente a consecuencia del continuo y permanente esfuerzo. Los restantes se corrompen en la ociosidad, la avaricia, las enfermedades corporales, la lascivia, la lujuria, etc. Y contaminan y pervierten a muchas gentes, manteniéndolas a su servicio en medio de la pobreza y de la adulación, comunicándoles sus propios vicios. Es decir, aquí estamos como prefigurando todo ese incendio intelectual que va a existir en el siglo XIX, donde se habla de los sistemas de producción, ¿no es cierto? Donde hay unas personas que están produciendo y que viven en la pobreza, y hay otras que no, pero que sencillamente las están dirigiendo. Aquí hay un elemento muy polémico de este tratado de la Ciudad del Sol, que se asemejaría, tendría algunas luces, algo relacionado con el nazismo, ¿no? Que sobra decir el nazismo. Yo creo que en eso tenemos en común la mayoría quizá de las personas que estamos acá, pues reprobamos, rechazamos, nos parece algo repugnante, seguramente el racismo como ideología política, seguramente nos interesa desde el estudio de la historia. Miren ustedes cómo Tommaso Campanella mira lo que es la reproducción humana. Dice, y como durante los ejercicios gimnásticos hombres o mujeres aparecen desnudos al modo de los antiguos espartanos, los maestros que dirigen los ejercicios conocen quiénes son aptos y quiénes no para la procreación, y saben además cuál es el varón sexualmente más adecuado para cada mujer. La unión carnal se realiza 2 noches después de haberse lavado bien ambos progenitores. Él propone que en esa ciudad ideal los hombres no vivan con las mujeres en matrimonio, sino que sencillamente se reúnan para la procreación, para el ejercicio de procrear. Él dice aquí, si alguna mujer no es fecundada por el varón que le fue asignado, que es apareada con otros, y si por fin resulta estéril, se convierte en común para todos. Y como los individuos engendran defectuosamente y crían mal a sus hijos, se degenera la prole con gran detrimento de la república. Es decir, él habla de que si, por ejemplo, hay una persona que tiene un defecto, se puede corregir con la virtud de otra. Si, por ejemplo, un hombre es de muy baja estatura, entonces lo hacen que se mezcle con una mujer que sea de gran estatura para ir corrigiendo esa especie de errores naturales. Él tiene incluso frases muy fuertes como esta que dice, cuidamos de obtener una inmejorable descendencia en nuestros caballos, pero descuidamos la de la especie humana. Es decir, algunas analogías de estos con el nazismo es inevitable, y estamos hablando de una obra de 1602, ¿no es cierto? Otro de los elementos del comunismo en esta obra, la comunidad hace a todos los hombres ricos y pobres a un tiempo, ricos porque todo lo tienen y pobres porque nada poseen, y al mismo tiempo no sirven a las cosas, sino que las cosas les obedecen a ellos. Habla de un estado totalmente comunitario donde nadie tenga acceso a la propiedad. Es más, para Campanella es tan terrible la propiedad que él no quiere ni siquiera que la gente toque monedas, porque se corrompe. Dentro de esta sociedad solamente hay una casta
de sacerdotes que son los que tocan el dinero para comprar productos del exterior, pero de resto a la gente no le dejan tocar el dinero porque supuestamente la pervierte. Y también habla de que no existan partidos, ¿no? Que no es necesario fomentar los partidos para evitar las guerras civiles. Estos son algunos de los elementos del fascismo, ¿no? Donde solo podía existir un partido, o en regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Bueno, la mentira es uno de los peores pecados que se pueden cometer al interior de la Ciudad del Sol dentro de esta sociedad tan utópica. Pero habrá personas que dicen, pero ¿quién puede soportar este régimen? Donde prácticamente unos sacerdotes le están diciendo a uno cuándo puede tener relaciones sexuales, con quién puede tener relaciones sexuales. Hay otro elemento de la Ciudad del Sol y es que los hijos no son de los padres, los hijos son de la comunidad, ¿no es cierto? Él dice que, por ejemplo, dentro de la naturaleza, cuando el animalito, después de ser amamantado, ya adquiere su libertad y no hay ningún compromiso del animalito con la madre o el padre, o del padre con el animalito, y él quiere retomar eso en los seres humanos, que los hijos sean del Estado, sean de la comunidad. Algunos de estos elementos también los intentaron los nazis en el siglo XX, pero ¿quién puede vivir bajo este régimen totalitario, absoluto, donde una casta sacerdotal está manejando la vida y bienes de toda la comunidad? ¿Qué es lo que recomienda Tommaso Campanella, un monje, pensando todas estas cosas, ¿no? Pensando en cómo se debe reproducir el ser humano, cómo se debe, entre comillas, mejorar la raza, cómo se debe vivir en comunidad? Él dice, probad y veréis que los religiosos nunca se rebelan contra la severidad de la disciplina. Es decir, él recomienda la disciplina, la coerción, la mano dura, la fuerza, tal como se realizó en algunos regímenes totalitarios del siglo XX, ¿no es cierto? Y él también retoma la idea de los monjes que cuando están al interior de un monasterio nadie roba porque todas las cosas están en común. Todos los alimentos sirven para absolutamente todos, ¿no es cierto? También él dice, finalizando su ensayo, en nuestra república, sobre los hijos, ¿no es cierto? Sobre los hijos. En nuestra república no existen tales preceptos, sino que en ella hay procreadores públicos más útiles para el desempeño de esa función. Es decir, había hombres y mujeres que estaban predestinados para tener hijos que nutrieran esa nación. Esta obra definitivamente causó un escándalo general, un escándalo grandísimo. Él la escribió en cautiverio y fue publicada 20 años después. Desde aquel entonces no ha dejado de publicarse. Hay muchas personas que consideran que Tommaso Campanella, dentro del arte barroco y de su tiempo y de su mundo, fue uno de los primeros pensadores políticos que abordó la idea del comunismo. También la abordó, por supuesto, Tomás Moro en su utopía. Él también habla de una sociedad comunista, pero también habla de democracia, porque en la utopía de Tomás Moro las personas pueden votar para elegir a sus gobernantes. En la Ciudad de Dios es un estado ante todo teocrático que domina la vida de todos los seres humanos, y Tommaso Campanella creía en este estado y pensaba que ojalá en un futuro se creara un estado similar. Tommaso Campanella se creía predestinado, al igual que Martín Lutero, a cambiar la historia de la humanidad. Martín Lutero quería la salvación de los hombres a través de la reforma, porque él consideraba que a través del método de indulgencia de la iglesia, de perdón de los pecados, pagando dinero, la gente no se estaba salvando y estaba yendo al infierno. Tommaso Campanella, por eso es que Lutero habla de la fe, apela a la fe para que la persona pueda obtener la salvación humana. En el caso de Campanella, él se creía predestinado era a unir a los hombres. La iglesia seguramente iba a ser la salvación de las almas, pero este sistema político de Campanella y todas sus obras buscaban que los hombres vivieran en comunidad, ¿no es cierto? Por eso él crea también esta utopía. Quizá nunca se imaginó que algunas de estas ideas iban a florecer 4 siglos después. Ya para finalizar, aquí tenemos una imagen de Cyrano de Bergerac. Curiosamente, cada vez que uno habla de Cyrano de Bergerac, hay personas que creen que él no existió, porque recuerdan más al personaje de la obra de teatro de Edmund Rostand que al personaje real. Cyrano de Bergerac, y con esto ya iríamos redondeando, bueno, él no pertenece al barroco italiano, sino que él es un escritor francés.
Él es un escritor francés que queda impresionado por las novelas relacionadas con la utopía. ¿Qué es lo que hace Cyrano de Bergerac? Él es un gran admirador de Moro y también es un gran admirador de Tommaso Campanella. Y él hace su novela utópica. ¿Qué es lo que crea él? Un viaje a la luna. Hace la primera obra de ciencia ficción de toda la historia. Él viaja a la luna por allá en el año 1646. Él crea un vestido a partir de vapor y en ese vestido el hombre llega hasta la luna. Y él descubre que en la luna hay habitantes, que hay personas que viven en la luna y describe cómo es esa república lunar. Ahí él encuentra a un sabio que vive en la luna y que ese sabio había viajado tiempo atrás a la Tierra. Cuando él le dice que con quién habló en la Tierra, ese sabio le dice que él fue el que inspiró a Tommaso de Campanella para realizar la famosa Ciudad de Dios. Para Cyrano de Bergerac, esa obra es tan capital y es tan genial que definitivamente él cree y él piensa que la iluminación de eso tenía que venir de otro mundo. En la poesía, en los poemas de Giambattista Marino, concretamente en este poema Adonis, que mencionó Mónica hace rato en su exposición, también se habla de un viaje a la luna, pero es un viaje espiritual. Desde esa época existía esa obsesión por conocer, por auscultar la luna y por auscultar también lugares y territorios incógnitos, por crear repúblicas utópicas. Eso fue parte de lo que fue el barroco italiano y el barroco en general. Entonces, bueno, con esta parte estaríamos concluyendo esto de la literatura. Quedamos, apreciado Iván, y a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues quedamos atentos a todas las preguntas o comentarios que ustedes deseen realizar. De antemano aprovecho esta ocasión para agradecerles a todas las personas, a la Fundación, al Festival de Historia, a todas las personas que han hecho posible este evento, agradecerles por esta oportunidad de participar y hablar sobre el barroco. No olvidemos que el barroco también en América Latina va a dejar una huella profunda y va a dejar una huella muy, muy grande. Bueno, muy bien, muchas gracias, no, a ti, Carlos Mauricio. Bueno, aquí va la primera pregunta. La envía el doctor Javier Hernández Salazar. Dice, queridos panelistas, en el teatro en Italia, la presencia del barroco está la comedia del arte, y hace la reiteración de que en italiano. Entonces, repito, Javier Hernández pregunta, ¿en el teatro en Italia la presencia del barroco está la comedia del arte? Entonces, yo creo que es para los dos la pregunta, por favor. Sí. Mónica, ¿se encuentra por ahí? Bueno, parece ser que Mónica se ha desconectado temporalmente. Claro, definitivamente. La comedia del arte italiano es un fenómeno muy particular a nivel europeo y tiene una presencia esencial, porque la comedia del arte seguramente es uno de los fenómenos artísticos más importantes que funda el género cómico en Europa. La comedia del arte es una improvisación fundamentalmente, es una improvisación, es decir, no existe un guión para los protagonistas de la comedia de arte, que son además siempre ciertos personajes, la Colombina, el Arlequino, Pulcinella, Pantalone. Ellos en general simplemente siguen aquello que se llama el canovaccio, que es simplemente una guía general de los personajes. Y lo más interesante de todo es que en la comedia del arte el teatro es vida, porque los actores no pueden cambiar de papel. Es decir, una actriz que hace de Colombina lo hace en cada una de las representaciones. Es decir, en qué medida para el barroco el arte, el teatro, la teatralidad es tan importante que invade, penetra el mundo corriente. Sí, la comedia del arte es una manifestación típicamente barroca del teatro italiano y tiene una enorme resonancia en Europa. Carlos Mauricio, ¿añades algo ahí, por favor? Sí, todas estas representaciones de lo cómico, de lo burlesco, ¿no es cierto? Donde florece lo popular. Aquí nosotros podemos hacer también una analogía con lo picaresco, ¿no es cierto? En lo picaresco es el pueblo el que filosofa. Es decir, el filósofo es el pícaro, ¿no?
Es no solamente el pícaro, sino que es el malandrín, es el ladrón, es él el que tiene el conocimiento, no los sabios, no las personas sabias de academia. El conocimiento está en la calle y además es un conocimiento que produce risa, ¿no? Se conoce para reírse, para burlarse. Ellos estudian algunos de los clásicos y sacan chistes, hacen parodias de todos los clásicos. Entonces, definitivamente está inscrito en este periodo y se produjeron algunas de las mejores obras también. Yo quisiera solamente agregar una cosa, y es que, pues digamos, por motivos de tiempo, no tuve la oportunidad de hablar más ampliamente de la comedia del arte, porque en general quizás no hay un fenómeno teatral que al mismo tiempo sea tan propio del barroco y tan contemporáneo como la comedia del arte. Es decir, que hay una enorme resonancia entre el teatro del siglo XVII en Italia y el teatro contemporáneo de nuestros días, es decir, todo lo que es el teatro experimental, la creación colectiva, es decir, hay una enorme resonancia y las relaciones son extremadamente interesantes en términos de dramaturgia, en términos de tensión de la acción teatral. Queridos expositores, el doctor Rodrigo Llano, que además un saludo especial, es miembro de nuestra junta directiva, nos envía esta anotación, esta acotación. En Cyrano de Bergerac se inspiró Julio Verne para escribir Héctor Selvadac. Bueno, uno de los que además Selvadac es un anagrama de cadabres, que es cadáveres, ¿no es cierto? Pero ante todo la mayor inspiración es su obra del viaje a la luna. El viaje a la luna de Julio Verne, que curiosamente también es profético, ¿no es cierto? Yo no dejo de aterrarme de ese nivel de profético literario que tiene Julio Verne. Él vivía en una época en la que la mayor potencia industrial era Inglaterra. Él vivía en Francia, ¿no? Pero la mayor potencia industrial del mundo de aquel entonces era Inglaterra. En aquel entonces Estados Unidos era un territorio en su mayoría desértico. Y Julio Verne piensa que el cohete que va a salir de la Tierra a la Luna va a salir de los Estados Unidos y no de Inglaterra, en una época en que Estados Unidos no tenía ese poder imperial económico que llega a tener en el siglo XX. Además de eso, Julio Verne plantea en De la Tierra a la Luna, de todos los sitios de Estados Unidos, él escoge uno, que es la Florida, como el sitio del que va a despegar su cohete, cosa que efectivamente sucedió en el siglo XX. De hecho, desde Cabo Cañaveral queda muy cerca del sitio donde había dicho Julio Verne que iba a despegar su cohete. El cohete que despega de Julio Verne y llega hacia la Luna, bueno, él había calculado la trayectoria exactamente y Julio Verne dijo que iban a existir 3 astronautas. Precisamente fueron 3 los que viajaron a la Luna en la primera expedición. Es más, Julio Verne profetiza el apellido de uno de ellos, que es Collins, ¿no es cierto? Aparece en la obra de Julio Verne. Y también, curiosamente, en la obra de Julio Verne aparece un perro volando en el primer cohete que sale a la Luna. No olvidemos que en uno de los primeros cohetes salió la perrita Laika, que lanzaron los rusos. Julio Verne admiraba a Cyrano de Bergerac. La máquina de Cyrano de Bergerac es una máquina de vapor para llegar a la Luna, pero cuando él llega a la Luna también se encuentra, además de este personaje que había visitado la Tierra, también encuentra a otro personaje que había viajado antes que él a la Luna, pero era a partir de un imán. Supuestamente él crea una especie de nave y arroja un imán que es muy fuerte y ese imán va jalando esa nave hasta que la lleva a la Luna. Esa obra de Cyrano de Bergerac es excepcional porque cuando él se está burlando del mundo de la Luna, en realidad se está burlando es de absolutamente toda la Tierra, de todos los regímenes, de todas las monarquías, de todos los sistemas políticos, se está burlando. Esa es una novela bellísima. Y él no solamente se quedó ahí, sino que después de escribir Los estadios e imperios de la Luna, escribió otra de ciencia ficción que se llama Los estadios e imperios del Sol. Imagínense ustedes la belleza del barroco, un viaje a la Luna en el siglo XVI, en una máquina que funciona con vapor. Es una verdadera maravilla y sí fue la inspiración para Julio Verne, pero sobre todo de la Tierra a la Luna. Bueno, Felipe Chávez nos dice, Carlos Mauricio y Mónica,
queridos expositores, ¿el barroco cómo asume la tragedia griega o no la tiene en cuenta o no la tuvo en cuenta? Desde el punto de vista en general de la poética del barroco, el barroco busca distanciarse, sí la toma en cuenta. Digamos, en realidad, yo creo que toda la literatura toma en cuenta la tragedia griega, ¿no? Yo creo que no hay nada que se escape a la tragedia griega como referente y sobre todo como tensión dramática. Me vienen muchas ideas respecto a la tragedia griega, pero fundamentalmente creo que el barroco lo toma profundamente en cuenta porque el teatro renacentista, por ejemplo, el teatro de Corneille en Francia en particular, que es un teatro heroico, ¿no? El Cid de Corneille en Francia en particular, o precisamente la Jerusalén Libertata di Tasso, siempre se reporta al mundo clásico, ¿no? Siempre hay, digamos, obviamente la UNESCO pertenece al género épico, pero siempre nos reportamos al mundo clásico. Sin embargo, lo que sucede con la tragedia griega es que el barroco la toma en cuenta profundamente para desvirtuarla. Si podemos encontrar una antítesis de la comedia griega, probablemente sea la comedia de la tragedia griega, del drama griego, sea la comedia del arte, justamente. Toda la gravedad, toda la búsqueda epistemológica de la comedia griega se trastorna y se trastoca en la comedia del arte, en la argucia justamente, en la mirada desacralizante de la realidad. Sí, en la tragedia griega la temática profunda del destino, de la relación del hombre con su destino es esencial. En la comedia del arte, que como les decía, pienso que sea una especie de antítesis de la tragedia griega, busca exactamente lo contrario, la fortuidad de la vida, precisamente la incapacidad del control del propio destino, los juegos del destino. Los protagonistas, como decía Carlos Mauricio, no son los grandes héroes, sino que en la comedia del arte, por ejemplo, Arlequino es un personaje que esencialmente busca burlar a sus amos. Sí, en la tragedia griega lo esencial es la búsqueda de una razón, de un destino fundamental del hombre. En la comedia del arte es justamente entender que no existe tal destino, que el destino, así como la historia, está en crisis, ¿no? Claro. Por ejemplo, se toma como un referente, como dice Mónica, pero muchas veces para cuestionarlo, pero también existen muchos tipos de barroco, ¿no? Por ejemplo, en el literario se apela a la deformidad o a las utopías, ¿no es cierto? Cuando se apela a la deformidad, pues hace rato vimos esos poemas fabulosos de Giambattista Marino, bueno, y de otros, ¿no es cierto?, donde nos hablaba de la bella piojosa, ¿no es cierto?, o se apela a algunos defectos de la corporalidad humana. O del espíritu humano. También hablamos hace rato sobre el Quijote, que es protagonizado no por un héroe de una gesta, ¿no es cierto?, sino por un loco, ¿no es cierto?, por una persona que ha perdido su razón. Pero, por ejemplo, en lo que es la pintura, sí se retoman muchísimos elementos del periodo clásico. Es decir, se van a tomar todas estas posturas de ese Partenón griego, de ese Olimpo griego, y se va a poblar con personajes de la cristiandad, ¿no es cierto? Se van a tomar quizá todas esas formas del mundo clásico y toda esa cantidad de dioses, ¿no es cierto? Apolo, Dionisios, van a ser reemplazados por figuras del mundo cristiano, por figuras del mundo católico. Pero a esto se va a crear la subordinación dentro de la pintura, ¿no es cierto? Una subordinación exagerada, donde aparece una figura central y profusamente acompañada de muchísimos otros elementos. Si fuera en la época de la Grecia antigua, sería toda esa cantidad de dioses y semidioses y de hombres, ¿no? En el caso de acá del barroco, pues aparece toda esa cantidad de ángeles, de vírgenes, de santos, incluso hay representaciones del mismo Dios, ¿no es cierto?, al que están supeditados todos los seres humanos. Entonces, comparto absolutamente lo que dice Mónica, son un punto de referencia, porque incluso en esta época, el viaje que realiza el personaje de Homero en la Ilíada sigue fascinando y sigue inspirando las novelas de aventuras del siglo XX, incluso las novelas negras, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno ve la Ilíada,
pues se tienen que resolver crímenes y se tienen que resolver casos. Entonces son un referente que siempre está ahí, o para hacer una parodia de él, o para imitarlo en sus mejores cosas. Bueno, esta pregunta es muy especial. El doctor Fabio Bermúdez siempre está con nosotros en estos conversatorios muy especiales. Dice, ¿qué dice la letra de la Donna Immobile y qué tiene que ver con el barroco? ¿Y qué dice la letra de la canción? Eso es muy interesante, ¿no? A ver, yo sé por qué se ríen, Mónica y Carlos Mauricio. Mónica, tu micrófono se encuentra apagado. Ah, ok. La donna è mobile, qual piuma al vento, la mujer es móvil, cual pluma al viento, muta d'accento e di pensier, muda de temperamento y de pensamiento, muda d'accento e di pensier. Es siempre pazzo chi de lei si fida, es siempre un loco quien de ella se confía. Le confida mal cauto il cor y le confía mal cauto el corazón. También hay otra parte que dice il pianto, il riso è menzognero, dice el llanto y la risa son mentirosas. Se dice que esta es una composición de Verdi, es decir, que estamos en el siglo ya XIX, pero su origen quizás sí es más barroco, un poco más renacentista, diría yo, que es de la época de Francisco I, el rey francés casado con una Medici, creo que es con Catalina de Medici. Efectivamente es una canción muy interesante porque estamos de la presencia de nuevo de la argucia, ¿no? De eso de proponer a elementos en las antípodas, ¿no? Por una parte la idea, la idealización de la figura de la mujer, y por otra parte precisamente ese ver a la mujer como un objeto engañoso. También estamos muy en la línea de, bueno, aquí hay un poeta payanés, Guillermo Valencia, que dice: nunca bebas, me dijo, el licor femenino, que es licor de mandrágora, si destila demencia, si lo bebes al punto perderás la conciencia, callarán tus canciones, errarás el camino, ¿no? La idea, la mujer, no lo olvides, es el viejo enemigo del hombre, ¿no? Esta idea es una idea antigua, probablemente católica en cierto sentido, pero al mismo tiempo en el caso de Verdi, en el caso de Rigoletto de Verdi, donde aparece la donna mobile, es en realidad algo que tiene que ver con lo burlesco, con la argucia, con la paradoja. No como ustedes pueden oír, la melodía de la canción, la, 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 es una obra que desmiente un poco lo que dice con la música, ¿no? Es un tema popular, es un tema que pertenece en cierto sentido, que está hecho para que lo cante la gente del común. Entonces no hay que tomarse tan en serio la letra, no hay que tomársela, como he leído algunos comentarios en internet, que es una letra muy misógina. Leí el otro día, creo que en El País salió que era la donna mobile, la canción más, el tema más misógino de la historia de la humanidad. En realidad no, en realidad está dentro del espíritu de la época. Estamos hablando de Francisco I, estamos hablando de hace pues más de 500 años, ¿no? Bueno, no sé, Vanessa, también tenemos ahí un time que cumplir, pero si podemos seguir 5 o 10 minuticos más, porque vienen mucha cantidad de preguntas, todas muy singulares, muy especiales. ¿Qué opinan, doctor Moreno? Por favor, por favor. Bueno, qué muy interesante. ¿Cuál es la diferencia de fondo entre Tomás Moro y Campanella sobre precisamente el tema que tan pertinentemente trató Carlos Mauricio y Mónica, de la utopía? Claro, la diferencia básica y fundamental entre estas dos obras, entre estas dos visiones de mundo, es que la utopía de Campanella, la Ciudad del Sol, es un estado absoluto, es un estado totalitario y además es un estado religioso, porque es presidido por sacerdotes. Es un estado totalitario donde es tan totalitario que ni siquiera existe la familia. El concepto de familia no existe. Si yo quiero tener relaciones, pues las relaciones sexuales deben ser consentidas por los sacerdotes y deben procurar mejorar la raza. Es un poco como que apela única y exclusivamente a la parte biológica. Y por otra parte es un estado comunista total, donde nadie tiene ninguna propiedad, sino que todo es del Estado. La utopía de Tomás Moro, la isla utopía de Tomás Moro, que queda cerca de América,
no es un Estado religioso en todo el sentido de la palabra, y no es un Estado tan totalitario en el sentido de que existe la democracia. Esa es una idea rarísima para esa utopía que crea Tomás Moro. ¿Y cuál es esa diferencia? Que las personas pueden votar, votan secretamente, así como se hace ahora. Ahora, votan secretamente para poder elegir a sus príncipes, es decir, a sus gobernantes. Entonces, esas son algunas de las diferencias entre la utopía de Tomás Moro y la Ciudad del Sol de Campanella. La Ciudad del Sol, pues, es mucho más totalitaria. Y en la utopía aparece el elemento del voto secreto y democrático. Por allá, imagínense, cuando estaba finalizando el siglo XVI y bueno, estaba empezando el siglo XVII. Bueno, maravilloso. Mónica, ¿algún comentario? Ahí. Bueno, entonces, aquí ya no es una pregunta, hay un comentario aquí muy especial, pero yo creo que va para que hagamos otro conversatorio. Dice, distinguidos expositores, Cervantes en España y Shakespeare en Inglaterra, tal vez son los máximos exponentes del barroco, pero ustedes no se han referido tal vez a los pintores y escultores del barroco italiano. Es del doctor Mauricio Ortiz, con mucho aprecio. Bueno, en general nosotros hemos tratado el área de la poesía. Yo me siento un poco, obviamente no es mi ámbito específico la historia del arte figurativo, pero por supuesto uno no puede pensar en el barroco italiano en particular sin pensar en Caravaggio. Michelangelo Merisi Caravaggio, que definitivamente el arte figurativo barroco también es un espacio de profunda teatralidad, ¿no? El chiaroscuro que inaugura Michelangelo Merisi es una... digamos, mientras Michelangelo buscaba precisamente, como les decía, hay que hacer fundamentalmente para hablar del ciclo figurativo barroco, hay que hablar de aquello que es el arte figurativo renacentista, ¿no? Entonces, el arte figurativo renacentista, si nosotros vemos los frescos de la Capella Sistina, nos damos cuenta que estamos ya al límite de la teatralidad, ¿no? Si nosotros vemos digamos, la corporeidad de las figuras de la Capilla Sistina, el espacio que ocupan, el volumen de las figuras de la Capilla Sistina, el uso del color, el uso de la figura, el uso de la proporción, estamos ya rozando el barroco, y el barroco justamente lo lleva todo esto desde el punto de vista figurativo sus últimas consecuencias. Lo tenemos ya en las voltas que pinta Rafael, ¿no? Tenemos una Virgen renacentista, pero si ustedes miran la volta, es decir, el espacio celestial, esa comunicación que se establece en el barroco muy particular entre el mundo terrenal y el mundo inmaterial, las jerarquías celestiales, que en cierto sentido es una respuesta tomística y contrarreforma a las ideas de la reforma, encontramos este cielo ya desmesurado, este cielo ya por fuera de toda proporción. Y seguramente la teatralidad que se manifiesta en su máxima expresión en Caravaggio, uno de los pintores favoritos, recuerdo las Sette Opere de Misericordia, las 7 obras de Misericordia, es una manifestación más de esa importancia desmesurada del efecto, de la teatralidad en Caravaggio. Y en general, bueno, no sé, yo viví bastantes años en Roma y realmente uno allí Roma es fundamentalmente barroca. Roma es misteriosa, está siempre en crisis además, y creo que la arquitectura barroca, Bernini, por ejemplo, como escultor, precisamente con la transverberación de Santa Teresa, estamos también ante profundamente ese éxtasis de Santa Teresa, es la teatralidad del barroco. Yo creo que no hay ningún aspecto del arte barroco que escape la teatralidad. Adhiero absolutamente a lo que dice Mónica. También considero a Caravaggio como uno de los grandes genios del barroco. Esos claroscuros, ¿no? La mayoría de obras de Caravaggio, sus personajes principales están iluminados por unas luces muy directas, muchas veces de candelabros o de velas que aparecen en los mismos cuadros, y alrededor de los mismos hay una zona de profunda oscuridad.
casi que es como un acertijo estas obras, uno tratar de imaginar, de pensar qué es lo que hay en esas zonas oscuras. Pareciera ser que lo que él nos dice en el arte figurativo no es tanto lo que uno ve, sino lo que no se ve, lo que uno puede intuir. Uno de los grandes maestros. Bueno, y yo voy a aprovechar este momento para como Campanella, hacer un acto herético. Voy a decir una herejía literaria, apelando precisamente a la intervención de la persona, del doctor que amablemente realizó el comentario. Y es sobre Shakespeare y sobre Cervantes. Pero esta es solamente mi opinión un poco herética. Siempre se ha considerado, cada vez que se habla del esplendor de esa época, se habla a la par de Shakespeare y de Cervantes, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo muchas veces con esa acepción, porque Cervantes escribió una obra genial, inigualable, que es El Quijote de la Mancha, una obra que no tiene parangón en toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? No tiene ningún parangón. Es la obra perfecta, la obra redonda por donde uno quiere que la mire. Es la obra más triste del mundo, la obra más triste y la más alegre del mundo. Todo el resto de literatura que aparece después de Cervantes está en El Quijote. Absolutamente en El Quijote, incluso la picaresca está en El Quijote, parte del modernismo, del romanticismo que aparece después, del naturalismo, todo eso está en El Quijote. Todo eso está en El Quijote. Aparte de que Shakespeare produjo fue obras de teatro. Si vamos a comparar a Shakespeare con Cervantes, deberíamos comparar las obras de teatro de Shakespeare con las obras de teatro de Cervantes, pero no comparar, como hace la Enciclopedia Británica y la mayoría de teóricos de la literatura, comparar todo el teatro, que es un género, compararlo con la novela. Eso es como uno comparar 100 años de soledad de Gabriel García Márquez con Residencia en la Tierra, que es un poema de Pablo Neruda. Es decir, son subgéneros dentro de la literatura que son totalmente diferentes. Entonces no podemos comparar las obras de teatro de Shakespeare con esa obra monumental que es El Quijote. Mi herejía consiste en decir que Cervantes es infinitamente superior a Shakespeare. Para que Shakespeare fuera igual a Cervantes, tendría que haber escrito novela y él no escribió novela. Escribió novela. Yo quisiera, Bueno, perdón, si me permiten sí. una última cosa, porque es que veo una pregunta que tiene que ver con la anterior sobre la pintura italiana y yo pienso que simplemente voy a decir dos nombres de autores, de pintores, seguramente Caravaggio, pero también toda la escuela veneciana con Tiziano y con Veneziano, con Paolo Veneziano. Así que esas son, digamos, como nombres que resonantes para Patricia Salgado, que pregunta por algunos pintores. Bueno, maravilloso. No quisiéramos llegar a este momento, a este instante. Pudiéramos seguir este conversatorio 1, 2, 5 horas más. Pero bueno, tenemos que cumplir unos tiempos. Y gracias a Mónica, gracias a Carlos Mauricio. Quisiera decir que el fin de la poesía lo dijo pertinentemente, nos lo recordó la doctora Mónica Chamorro. El fin de la poesía es la maravilla. Y yo creo que este sábado nos hemos reunido gracias a ustedes con mucha expectativa y asombro, pero ahora solamente estamos encantados y agradecidos, retomando seguramente las palabras de nuestro presidente. Y aquí quiero hacer un epígrafe y un recordatorio, es que estamos tan emocionados y con todos los mensajes que nos están llegando, que recuerdo que en Punta del Este, Uruguay, existe tal vez el único monumento al mundo, a la amistad, al viajero, muy especial, y en su base, en su pedestal dice: llegamos con las manos vacías y nos vamos llevándoles entre las manos. Yo creo que ese es el sentimiento que a través de la fundación del Festival Internacional de Historia estamos sintiendo en este momento, y por eso le cedo la palabra al doctor Carlos Alberto Moreno para que haga él el cierre protocolario de este conversatorio estupendo que hemos tenido. Muchas gracias, Mónica y Carlos. Gracias, Iván. A Mónica y a Carlos Mauricio, un agradecimiento gigantesco. Definitivamente nos dejan hoy con un aprendizaje grandísimo, cosas que no sabíamos, y además con una inquietud para poder seguir trabajando sobre esto. De verdad, con un cariño inmenso, les doy muchísimas gracias
es para la Fundación un honor haberlos tenido a ustedes hoy ayudándonos a crear esto. No he visto sino comentarios de excelente, 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 qué maravilla, muchas gracias. Y eso me ha parecido que es sensacional porque son los temas que muchas veces dentro de todo este mundo tan grande que tiene la historia no alcanza a abarcarse todo. Y qué maravilla encontrar expertos en temas como estos de esta tarde y que estamos en esto. De verdad, Mónica, Carlos Mauricio, muchísimas gracias. Son ustedes, hacen una charla absolutamente sensacional. Puede uno quedarse conversando toda la tarde en esto. Dentro de 8 días los esperamos. El museo es el lugar donde se exhiben y se guardan las colecciones, los objetos de interés artístico, cultural, histórico, científico. Es tan interesante y tiene que ver tanto y tanto con todo el tema. El museo y los museos colombianos. Tendremos unos expositores de maravilla, Elvira Cuervo de Jaramillo, Daniel Castro Benítez, va a presentarlo Mariela Vargas de Osorno, nuestra vicepresidente, es además una historiadora fantástica, Elvira Cuervo de Jaramillo, ministra de Cultura, y tendremos de verdad una fantástica tarde en que podremos hablar sobre este tema. Todos esos misterios que cierran los museos y todo lo que hay detrás de los museos, que creo que es la mejor forma de recordar la historia. A todos, mil y mil gracias. Qué bueno que nos hayan acompañado y los esperamos el próximo sábado 25 de julio, 4 de la tarde. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Maravilloso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Excelente, excelente. Muchas Gracias a todos. Carlos Mauricio, muchísimas gracias. Excelente. Marielita. Excelente, excelente, maravilloso. Besos, besos. Lindo. Gracias, Mónica. Gracias, Carlos. Haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta luego.